¿Alguna vez te has preguntado qué podemos aprender de los antiguos dioses griegos? ¿Cómo estas figuras mitológicas, que encarnan lo mejor y lo peor de la humanidad, pueden inspirarnos a adoptar una mentalidad más poderosa y resiliente? Hoy exploraremos cómo la mitología griega no solo es un legado cultural, sino también una fuente de profundas lecciones para el desarrollo personal y la filosofía de vida. En este vídeo desentrañaremos los conceptos fundamentales de la mentalidad divina, desde la valentía de Atenea hasta la resiliencia de Prometeo. También analizaremos cómo los dioses encarnaban principios que podemos aplicar en nuestras propias vidas para enfrentar desafíos, superar el miedo y encontrar propósito. Al final del vídeo, te llevaremos a un punto de reflexión sobre cómo puedes integrar estas lecciones mitológicas para elevar tu forma de pensar. Pero antes de adentrarnos en estas fascinantes historias, permíteme pedirte algo importante. Presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal. Este pequeño gesto es una gran ayuda para que podamos seguir creando contenido reflexivo y transformador. Para empezar, es esencial entender el contexto de la mitología griega. Estos mitos no solo eran historias entretenidas, eran la forma en que los antiguos griegos explicaban el mundo, la naturaleza humana y los dilemas éticos. Los dioses griegos, a diferencia de las deidades de otras culturas, no eran perfectos ni distantes. Tenían defectos humanos, pasiones intensas y personalidades complejas. Esto los hacía únicos y profundamente relevantes, incluso hoy. La mitología griega surgió hace miles de años, en una época en la que el hombre buscaba respuestas a preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento? Estas narrativas no solo brindaban consuelo, sino también un marco para entender y enfrentar los desafíos de la vida. Cada dios y héroe representaba aspectos esenciales de la condición humana, desde la sabiduría hasta la ira, desde la ambición hasta la humildad. Consideremos a Zeus, el rey de los dioses. Encarna el poder y la autoridad, pero también las consecuencias de la falta de autocontrol. Aunque era respetado por su capacidad de liderazgo, Zeus a menudo era impulsivo y guiado por sus deseos. De esto aprendemos que incluso el poder más grande puede ser vulnerable si no está equilibrado con la introspección y la sabiduría. Esta lección es crucial. El liderazgo no se trata solo de mandar, sino de tener un propósito claro y actuar con justicia. Por otro lado, tenemos a Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia. Atenea nos enseña que la verdadera fuerza no proviene únicamente de la fuerza bruta, sino del conocimiento y la planificación. En la vida cotidiana, esto se traduce en la importancia de prepararse antes de actuar, de considerar todas las opciones y de encontrar soluciones creativas a los problemas. Su historia subraya la relevancia del equilibrio entre la lógica y la emoción. Prometeo, otro personaje clave, simboliza la valentía y el sacrificio. Robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad, enfrentando un castigo eterno. Esta historia nos muestra el valor de asumir riesgos por un bien mayor. En nuestra vida, Prometeo nos inspira a ser resilientes frente a las adversidades y a luchar por nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos oposición. A medida que exploramos estos mitos, descubrimos que la mentalidad de un dios no implica ser perfecto, sino aceptar nuestras imperfecciones y utilizarlas para crecer. Los dioses griegos no eran infalibles, pero enfrentaban sus desafíos con determinación y audacia. Este enfoque puede ayudarnos a enfrentar nuestras propias luchas, recordándonos que el fracaso es solo una parte del proceso de aprendizaje. La mitología griega no solo se trata de dioses y héroes, también aborda dilemas profundamente humanos que trascienden el tiempo. En este marco, los conceptos de valentía, ambición y resiliencia se entrelazan con historias llenas de simbolismo. En esta sección, exploraremos cómo esas lecciones atemporales pueden conectarse directamente con nuestra realidad. Un elemento central de la mitología griega es la idea de la arete, que puede traducirse como excelencia o virtud. Para los griegos, alcanzar la arete significaba vivir al máximo de tu potencial, actuando con coraje y compromiso. Los dioses y héroes, aunque poderosos, a menudo enfrentaban pruebas que los desafiaban a superar sus propios límites. Por ejemplo, Hércules, conocido por su fuerza, también fue recordado por su capacidad de enfrentar adversidades tanto físicas como emocionales, como sus famosos 12 trabajos. La enseñanza aquí es clara. El verdadero éxito no reside únicamente en nuestras habilidades, sino en nuestra capacidad para perseverar frente a desafíos que parecen insuperables. También es interesante analizar a Apolo, el dios del sol y la armonía.
Representaba el equilibrio entre la lógica y la emoción. En la vida diaria, Apolo nos enseña la importancia de mantener una mente clara incluso en momentos de caos. Esto es especialmente relevante en un mundo lleno de distracciones, donde a menudo nos enfrentamos a decisiones complejas. El enfoque de Apolo nos invita a buscar claridad y propósito antes de actuar, recordándonos que la verdadera fuerza radica en el control interno. Por otro lado, el mito de Ícaro ilustra el peligro de la arrogancia y la falta de moderación. Ícaro y su padre Dédalo escaparon del cautiverio con alas hechas de cera y plumas. A pesar de las advertencias de su padre, Ícaro voló demasiado cerca del sol, lo que derritió sus alas y lo llevó a la caída. Esta historia nos advierte sobre los riesgos de ignorar las limitaciones y de no escuchar los consejos de quienes tienen más experiencia. En un contexto moderno, este mito puede ser una metáfora para las decisiones imprudentes que tomamos cuando nos dejamos llevar por el ego o la impaciencia. Además de los dioses, los mitos griegos también incluyen figuras trágicas que reflejan los dilemas humanos. Edipo, por ejemplo, representa la lucha entre el destino y el libre albedrío. Aunque intentó escapar de su destino, Edipo terminó cumpliéndolo, lo que plantea preguntas profundas sobre cuánto control tenemos sobre nuestras vidas. Reflexionar sobre esto puede ayudarnos a aceptar que no siempre podemos controlar las circunstancias, pero sí cómo respondemos a ellas. En el contexto de la resiliencia, el mito de Sísifo es especialmente revelador. Sísifo fue condenado a empujar una roca colina arriba, solo para verla rodar hacia abajo una y otra vez. Aunque parece una tarea inútil, el filósofo Albert Camus reinterpretó esta historia como una metáfora de la condición humana, afirmando que debemos imaginar a Sísifo feliz. En otras palabras, incluso en la repetición y el esfuerzo constante, podemos encontrar significados si elegimos enfocarnos en el proceso en lugar del resultado. La mitología griega también nos desafía a confrontar nuestras sombras, esos aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Hades, el dios del inframundo, no solo gobernaba a los muertos, sino que también simbolizaba el poder de enfrentarse a lo desconocido y a lo inevitable. Su dominio sobre la muerte nos recuerda que solo enfrentando nuestros miedos más profundos podemos encontrar verdadera paz y fortaleza interior. Los mitos también ofrecen lecciones sobre la importancia de la comunidad y las relaciones. El mito de Orfeo y Eurídice, aunque trágico, subraya el poder del amor y el sacrificio. Orfeo descendió al inframundo para rescatar a su amada, enfrentando desafíos inimaginables. Aunque no logró salvarla, su determinación nos inspira a valorar nuestras conexiones y a luchar por lo que consideramos significativo, incluso cuando el resultado no está garantizado. A medida que avanzamos, veremos cómo estas historias míticas no solo explican la naturaleza humana, sino que también ofrecen herramientas prácticas para navegar nuestras vidas. Estas herramientas, aunque envueltas en narrativas antiguas, tienen aplicaciones directas en nuestra búsqueda de propósito, resiliencia y fortaleza personal. La mitología griega es una fuente inagotable de sabiduría que va más allá de la narrativa. En ella, cada mito puede entenderse como un manual para enfrentar desafíos psicológicos, emocionales y sociales. Continuemos explorando las enseñanzas prácticas que estas historias ofrecen. Uno de los conceptos más fascinantes es el de hubris, que se traduce como exceso de orgullo o arrogancia. En la mitología griega, este defecto era frecuentemente castigado por los dioses. Un ejemplo destacado es el mito de Narciso, el joven que se enamoró de su propio reflejo y, como resultado, fue consumido por su obsesión. La lección es contundente. La obsesión con uno mismo puede llevar al aislamiento y, en última instancia, a la autodestrucción. En términos modernos, este mito nos invita a reflexionar sobre el impacto de la autoestima desmedida y la desconexión emocional en nuestras relaciones y bienestar. Por otro lado, el mito de Pandora y su caja es una de las historias más emblemáticas sobre la curiosidad y sus consecuencias. Según la narrativa, Pandora abrió una caja que contenía todos los males del mundo, dejando solo la esperanza al final. Este mito subraya la importancia de la prudencia y el autocontrol, pero también resalta que, incluso en medio de la adversidad, siempre hay un rayo de esperanza que puede guiarnos hacia adelante. En el ámbito de la resiliencia, el mito de Aquiles es particularmente relevante. Aunque conocido como un guerrero invencible, Aquiles tenía una vulnerabilidad: su talón. Este mito nos recuerda que incluso las personas más fuertes tienen puntos débiles y que reconocer nuestras limitaciones es clave para protegernos.
Aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana significa ser conscientes de nuestras vulnerabilidades, no para evitarlas, sino para gestionarlas de manera efectiva. Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, ofrece otro modelo de comportamiento. Como figura mitológica, Atenea simboliza la unión entre la inteligencia y la acción, enseñándonos que el conocimiento por sí solo no es suficiente. Debemos saber cómo aplicarlo estratégicamente en nuestra vida diaria. Esta lección puede inspirarnos a planificar cuidadosamente nuestras decisiones, desde los pequeños pasos diarios hasta los grandes proyectos de vida. Otro mito profundamente simbólico es el de Prometeo, quien robó el fuego de los dioses para entregárselo a la humanidad. Por su acto, fue castigado eternamente. Sin embargo, Prometeo representa la valentía y el sacrificio en la búsqueda del progreso y el conocimiento. Su historia nos invita a considerar cómo los riesgos que asumimos en nombre del avance personal y colectivo pueden tener consecuencias, pero también grandes recompensas. Adoptar una mentalidad similar a la de los dioses griegos no significa aspirar a la perfección divina, sino abrazar la complejidad de la existencia humana. Los dioses eran entidades poderosas pero profundamente imperfectas, lo que nos recuerda que el crecimiento personal no se trata de eliminar nuestros defectos, sino de aprender a convivir con ellos y utilizarlos a nuestro favor. También es crucial mencionar cómo la mitología griega aborda los ciclos de transformación y renacimiento. Un ejemplo de esto es el mito de Perséfone, quien pasaba parte del año en el inframundo y el resto en la superficie. Este ciclo simboliza los periodos de introspección y renovación que todos enfrentamos. En un mundo moderno, esta historia puede interpretarse como una invitación a aceptar los altibajos de la vida, entendiendo que cada invierno emocional es seguido por una primavera de crecimiento. El mito del Minotauro, encerrado en un laberinto, es otra metáfora poderosa. Teseo, quien logra derrotarlo con la ayuda de Ariadna y su hilo, nos enseña que incluso en los momentos más confusos y desafiantes hay herramientas y aliados que pueden guiarnos. Este mito es un recordatorio de que no debemos enfrentar nuestros problemas solos, sino buscar apoyo y estrategias para superarlos. La mitología griega no solo retrata las acciones de los dioses y héroes, sino que también profundiza en el tejido emocional y psicológico de los seres humanos. Cada historia, cada personaje, está diseñado para reflejar nuestras pasiones, miedos y anhelos más profundos, enseñándonos lecciones que son tan relevantes hoy como lo eran hace miles de años. Hablemos del mito de Ícaro, uno de los relatos más famosos sobre la ambición y sus peligros. Ícaro y su padre Dédalo construyeron alas de cera para escapar de un laberinto. Sin embargo, Ícaro, deslumbrado por su habilidad para volar, ignoró las advertencias de su padre y se acercó demasiado al sol, lo que derritió sus alas y causó su caída al mar. Esta historia es un poderoso recordatorio de los peligros de la arrogancia y el exceso de confianza. En un contexto actual, nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestras capacidades y la importancia de mantener un equilibrio entre la ambición y la prudencia. Otro mito fascinante es el de Sísifo, condenado a empujar una roca cuesta arriba solo para verla rodar de vuelta al punto de partida una y otra vez. Aunque parece una historia de desesperanza, también puede interpretarse como una metáfora de la resiliencia. Filósofos como Albert Camus han reinterpretado el mito de Sísifo, sugiriendo que encontrar sentido incluso en tareas aparentemente absurdas es un acto de rebelión y fortaleza. Este mito nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos repetitivos o tediosos, nuestra actitud puede transformar la experiencia en algo significativo. Por otro lado, la historia de Hércules y sus 12 trabajos destaca la capacidad humana para superar dificultades monumentales. Cada una de sus tareas, desde capturar al león de Nemea hasta limpiar los establos de Augías, simboliza los desafíos que enfrentamos en la vida. La clave del éxito de Hércules no era su fuerza física, sino su determinación y creatividad para encontrar soluciones a problemas aparentemente imposibles. Este mito nos inspira a abordar nuestros propios desafíos con ingenio y perseverancia. La figura de Apolo, dios del sol, la música y la profecía, nos ofrece otro modelo interesante. Apolo representa la claridad mental y el equilibrio, cualidades esenciales para tomar decisiones acertadas. En la vida moderna, esto puede traducirse en la importancia de cultivar la introspección y el autocontrol, especialmente en momentos de incertidumbre o estrés. También encontramos enseñanzas valiosas en el mito de Medusa, cuya mirada transformaba a los hombres en piedra. Medusa simboliza el poder paralizante del miedo y la necesidad de enfrentarlo de manera estratégica. Perseo, el héroe que la derrotó,
usó un escudo como espejo para evitar su mirada directa, demostrando que a veces la mejor manera de confrontar nuestros miedos es de forma indirecta, analizando y comprendiendo su naturaleza antes de enfrentarlos de frente. El mito de Orfeo y Eurídice, aunque trágico, nos habla sobre la confianza y la pérdida. Orfeo descendió al inframundo para rescatar a su amada, pero al dudar de las instrucciones dadas por Hades, perdió a Eurídice para siempre. Esta historia subraya la importancia de la fe en nosotros mismos y en los compromisos que asumimos. También nos enseña que las dudas pueden socavar incluso los esfuerzos más nobles. Siguiendo con esta línea, la historia de Edipo, quien intenta evitar su destino solo para cumplirlo de manera irónica, explora la complejidad del destino y el libre albedrío. Este mito plantea preguntas fundamentales sobre cuánto control tenemos realmente sobre nuestras vidas. En un nivel práctico, puede inspirarnos a enfocarnos más en nuestras acciones presentes que en intentar predecir o evitar un futuro incierto. Es importante destacar que los mitos griegos no eran solo entretenimiento para las audiencias antiguas. También servían como herramientas educativas, utilizadas para transmitir valores, ética y principios de vida. Estos relatos eran la base de una filosofía que buscaba comprender la naturaleza humana y las fuerzas que moldean nuestra existencia. A medida que continuamos explorando estas historias, se hace evidente que, aunque los contextos históricos han cambiado, las lecciones subyacentes siguen siendo profundamente relevantes. La mitología griega nos anima a mirar más allá de lo superficial, a explorar nuestras motivaciones y emociones con honestidad, y a encontrar formas de convertir nuestras debilidades en fortalezas. Estas historias no solo nos conectan con el pasado, sino que también nos dan herramientas para construir un futuro más consciente y equilibrado. La riqueza de la mitología griega radica en su capacidad para hablar directamente a nuestras almas, ayudándonos a encontrar significado y propósito en un mundo que a menudo parece caótico y desconcertante. Además de enseñarnos sobre los dioses y héroes, nos ofrece una visión profunda de lo que significa ser humano. Nos enfrenta a dilemas eternos, como el equilibrio entre el destino y la libertad, el conflicto entre el deseo y la razón, y la lucha por el poder frente a la humildad. En cada uno de estos relatos, encontramos símbolos poderosos que podemos aplicar en nuestra propia vida para desarrollar una mentalidad más fuerte y resiliente. En el caso de Aquiles, por ejemplo, el gran héroe de la guerra de Troya, vemos la conexión entre la vulnerabilidad y la fuerza. Aunque Aquiles era casi invulnerable, su talón lo hacía susceptible a la muerte. Este mito nos recuerda que todos tenemos una debilidad inherente, algo que puede derribarnos si no somos conscientes de su existencia. Sin embargo, también nos invita a reflexionar sobre cómo esta debilidad puede transformarse en una fuente de fuerza. Al conocer nuestras limitaciones y aprender a manejarlas, podemos desarrollar una mayor resiliencia y una mentalidad más fuerte. Por otro lado, el mito de Prometeo, quien robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad, ilustra la eterna lucha entre el sacrificio y la recompensa. Prometeo, al desafiar a Zeus, buscó el bienestar de los humanos, pero a costa de su propio sufrimiento. Esta historia es un reflejo de nuestra capacidad de sacrificarnos por un bien mayor. Si bien puede ser tentador elegir el camino fácil, Prometeo nos enseña que el verdadero poder viene de enfrentar las dificultades con un propósito claro y la disposición de pagar el precio por nuestra libertad. Otro mito crucial es el de Perseo y la Medusa, un relato que resalta la importancia de la estrategia y la visión clara. Para derrotar a Medusa, Perseo usó un escudo como espejo, evitando mirar directamente a la criatura. Este acto simbólico nos enseña que, en la vida, a menudo debemos enfrentar nuestras dificultades de manera indirecta, sin permitir que nuestros miedos nos paralicen. La clave del éxito, como demuestra Perseo, no está en confrontar las adversidades de frente sin preparación, sino en encontrar una manera más inteligente de abordarlas. El mito de Hércules y sus 12 trabajos también aporta una rica enseñanza sobre la perseverancia y la disciplina. Cada trabajo de Hércules representaba una tarea aparentemente imposible, pero él nunca se rindió, a pesar de las adversidades. Esto refleja cómo en nuestra vida, aunque los obstáculos parezcan insuperables, la perseverancia, la estrategia y la disciplina nos permitirán superarlos. La clave aquí es no rendirse ante los retos, sino buscar nuevas formas de enfrentarlos con tenacidad. El rol de los dioses griegos en la mitología también merece atención, pues muestran cómo las emociones y las pasiones humanas pueden influir en nuestro destino. Por ejemplo, el dios Eolo, quien controla los vientos,
simboliza cómo las emociones pueden ser fuerzas poderosas que mueven nuestras vidas. Como Eolo, cada uno de nosotros tiene el poder de liberar nuestras pasiones de manera constructiva o destructiva. Los dioses no solo representan ideales, sino también los aspectos más oscuros de nuestra propia psique. Los mitos de amor y deseo, como el de Psique y Eros, también ofrecen una visión interesante sobre la psicología humana. La historia de Psique, quien fue puesta a prueba por Eros para demostrar su valía, refleja la búsqueda del autoconocimiento y la aceptación. En la vida cotidiana, todos enfrentamos desafíos que nos empujan a descubrir más sobre nosotros mismos. La figura de Psique nos enseña que, a través de la lucha, el sacrificio y la reflexión profunda, podemos alcanzar una forma de amor más madura, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Lo interesante de estos mitos es que, aunque fueron creados hace miles de años, siguen siendo increíblemente relevantes hoy en día. La mitología griega no solo nos ofrece relatos de antiguos dioses y héroes, sino que nos brinda un mapa para navegar las complejidades de nuestra propia vida. Al integrar estas lecciones en nuestra vida diaria, podemos comenzar a cultivar una mentalidad similar a la de los dioses, llena de sabiduría, fuerza y autocomprensión. La clave para adoptar esta mentalidad de un dios es comprender que no se trata de ser infalible o invulnerable, sino de poseer la sabiduría para reconocer nuestras debilidades y utilizarlas como herramientas para crecer. Ser como los dioses no significa tener poder ilimitado, sino saber cómo utilizar nuestras limitaciones y capacidades de manera estratégica. La mitología griega no solo narra relatos de seres extraordinarios, sino que también sirve como espejo de nuestra naturaleza humana. Cada mito nos presenta aspectos de nuestra psique, invitándonos a explorar los rincones más oscuros y las alturas más sublimes de nuestra existencia. Es fascinante cómo, a través de los dioses, héroes y monstruos, podemos entender mejor las dinámicas internas que nos definen. Tomemos como ejemplo el mito de Teseo y el Minotauro, una historia que ilustra el viaje hacia la autodefinición y el enfrentamiento con los propios miedos. Teseo, al ingresar al laberinto, no solo enfrentaba a la bestia, sino también a sus propios temores internos. Este mito nos recuerda que el mayor obstáculo que enfrentamos en la vida no es el monstruo exterior, sino el monstruo dentro de nosotros mismos. Enfrentar y superar esos miedos internos es lo que nos permite crecer, evolucionar y conquistar nuestras propias limitaciones. Al igual que Teseo, debemos atrevernos a entrar en el laberinto de nuestra mente, descubrir sus pasadizos oscuros y enfrentarnos a lo que nos detiene. Luego, está la historia de Ulises, el rey de Ítaca, quien, después de la guerra de Troya, se enfrenta a una serie de pruebas que van mucho más allá de lo físico. En su viaje de regreso a casa, Ulises debe enfrentarse a sirenas que representan la tentación y el deseo, y a monstruos como Polifemo, que simbolizan las adversidades que parecen imposibles de vencer. La travesía de Ulises es un reflejo de cómo la vida misma es un viaje de resistencia y perseverancia. Cada desafío es una oportunidad para reafirmar nuestra voluntad, no solo para alcanzar nuestros objetivos, sino para aprender de cada obstáculo, no sucumbir ante ellos. En este sentido, Ulises nos enseña que el verdadero poder radica en nuestra capacidad de resistir las tentaciones del camino y mantener nuestra atención en el objetivo final. Una de las lecciones más poderosas que nos brindan los mitos griegos es la importancia de la justicia, algo que refleja el mito de Atenea. La diosa de la sabiduría y la estrategia no solo representa la inteligencia y la razón, sino que también encarna el equilibrio entre la fuerza y la equidad. Atenea era capaz de tomar decisiones calculadas, siempre con un sentido profundo de justicia y sabiduría. Esta deidad nos invita a reflexionar sobre la importancia de actuar con integridad y prudencia en nuestras decisiones cotidianas. Sin justicia, cualquier forma de poder, por más grande que sea, se desmorona. El mismo concepto de justicia puede ser visto en el mito de Orfeo, quien intentó rescatar a su esposa Eurídice del inframundo. La lección aquí es la de la confianza. Orfeo, al desobedecer la instrucción de no mirar atrás, sufrió las consecuencias de la desconfianza en las fuerzas divinas. La historia nos advierte sobre la importancia de la fe y la confianza, no solo en los demás, sino en el proceso mismo. Cuando confiamos en nuestras decisiones y en el camino que hemos elegido, las dudas que surgen pueden desmoronarnos, tal como le ocurrió a Orfeo. Pero la verdadera lección aquí es que nuestras decisiones deben ser firmes y guiadas por una confianza en que el universo, o la vida, nos llevará a lo que necesitamos, aunque a veces eso implique enfrentar la derrota temporal. Además,
está el mito de Artemisa, la diosa de la caza, la naturaleza y la independencia. Artemisa es un ejemplo de autarquía, la capacidad de ser independiente y actuar con una autonomía inquebrantable. Su historia nos recuerda que la verdadera libertad viene de dentro, de la capacidad de actuar según nuestra propia voluntad sin depender de factores externos. Artemisa no solo es un modelo de fuerza física, sino también de poder psicológico. Ella no se somete a las presiones externas ni a las expectativas de los demás. Ella actúa según sus propios principios y deseos. En la vida diaria, esto se traduce en la capacidad de mantener nuestra integridad, a pesar de las expectativas sociales o de los desafíos que enfrentamos. La importancia de la autodisciplina también resalta en la historia de Apolo, el dios del sol, la música y las artes. Apolo fue conocido por su maestría en diversas áreas, pero su éxito no llegó por accidente, sino a través de la práctica constante y la dedicación. Este mito es un claro recordatorio de que la excelencia no es un producto de la suerte, sino de la disciplina. La vida de Apolo demuestra que no importa cuán talentosos seamos, si no estamos dispuestos a poner el trabajo necesario, el talento por sí solo no es suficiente. Al igual que Apolo, debemos comprometernos con el proceso de perfección continua. El mito de Hércules también ofrece una lección fundamental sobre la fuerza no solo física, sino psicológica. Los 12 trabajos de Hércules no solo fueron pruebas de su resistencia física, sino también de su carácter. Cada uno de los trabajos representaba un desafío único, y el héroe no podía rendirse ante ninguno de ellos. Hércules nos enseña que la verdadera fortaleza se construye a través de la perseverancia y la capacidad de afrontar las pruebas de la vida con determinación. No es suficiente con ser fuerte en momentos de calma. Es nuestra fortaleza interior lo que nos permite superar las pruebas más difíciles y salir más fuertes de ellas. Finalmente, el mito de Pandora, que abrió la caja liberando todos los males al mundo, pero dejó la esperanza atrapada en su interior, nos deja una enseñanza fundamental. No importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz, por tenue que sea. Esta historia refleja el equilibrio entre la desesperanza y la esperanza, entre los problemas que enfrentamos y la capacidad de encontrar soluciones, incluso cuando todo parece perdido. En nuestra propia vida, los desafíos que enfrentamos son inevitables, pero lo que determina nuestro destino no es la magnitud de esos desafíos, sino nuestra capacidad para mantener la esperanza y la creencia en nuestra propia capacidad para superarlos. Los dioses de la mitología griega no son solo representaciones de poderes superiores, son símbolos de las cualidades humanas que buscamos cultivar y comprender. A través de ellos, nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones y aspiramos a alcanzar nuestros ideales más altos. El arte de la mitología es enseñarnos cómo las cualidades que observamos en los dioses, si las adoptamos, nos permiten acercarnos a nuestra propia grandeza y vivir con propósito. Uno de los dioses más fascinantes, cuya historia está llena de enseñanzas sobre el poder de la mente y el autocontrol, es Hermes. Mensajero de los dioses, dios del comercio, los ladrones y los viajeros, Hermes representa la agilidad mental y la destreza. Pero su verdadero poder radica en su capacidad para mover las ideas y los pensamientos con rapidez. Hermes es el símbolo de la flexibilidad mental, la capacidad de adaptarse y superar cualquier obstáculo con creatividad. Esta lección es de vital importancia. Aprender a ser como Hermes no significa solo ser rápido, sino ser capaz de encontrar soluciones ingeniosas frente a los desafíos. Es la flexibilidad de nuestro pensamiento lo que nos permite prosperar en un mundo que cambia constantemente. Hermes también es el dios que guía las almas al inframundo. Este aspecto de su mitología refleja otro concepto fundamental, la aceptación de lo inevitable. Todos enfrentamos momentos difíciles en la vida, pérdidas o dificultades que no podemos evitar. Hermes, al igual que la filosofía estoica, nos enseña que hay momentos en los que debemos rendirnos al flujo natural de las cosas y aceptarlas. La verdadera sabiduría reside en reconocer lo que no podemos cambiar y actuar con serenidad ante ello. Por otro lado, el mito de Prometeo es una de las historias más poderosas de la mitología griega y también una de las más humanas. Prometeo, quien robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad, es el símbolo de la rebelión en nombre de la creación y el conocimiento. Su acto de robar el fuego nos habla de cómo, a veces, debemos desafiar las normas establecidas para avanzar y evolucionar. Prometeo se sacrificó por el bien de la humanidad, pero su historia nos recuerda que la búsqueda de la sabiduría y la comprensión puede implicar riesgos. La búsqueda del conocimiento, la superación y la evolución personal puede venir con sacrificios, pero,
Como Prometeo, los mayores avances a menudo requieren desafíos y la voluntad de ir más allá de los límites establecidos. El fuego en el mito de Prometeo es también un símbolo de la transformación. Este regalo no solo iluminó la oscuridad, sino que permitió que la humanidad creciera, se desarrollara y alcanzara nuevas alturas. Así, el fuego representa la chispa de la creatividad y el impulso hacia el progreso. Hoy, ese fuego sigue vivo en todos nosotros, en nuestra capacidad para innovar, desafiar lo establecido y buscar constantemente formas de mejorar. El mito de la caída de Ícaro, que voló demasiado cerca del sol, es otro relato clave que resalta la importancia de la moderación. Ícaro, hijo de Dédalo, construyó alas con cera y plumas para escapar del laberinto del Minotauro. Sin embargo, al volar hacia el sol, la cera de sus alas se derritió y cayó al mar. Este mito simboliza cómo el exceso de confianza y la falta de humildad pueden llevarnos a la ruina. Ícaro nos enseña que, aunque el deseo de alcanzar grandes alturas es noble, debemos ser conscientes de nuestras limitaciones y mantener un equilibrio entre ambición y cautela. La verdadera sabiduría está en conocer nuestros propios límites y actuar dentro de ellos, sin dejar que el ego nos haga perder la perspectiva. Al contrario, el mito de Perseo y Medusa nos habla de la importancia del coraje, la astucia y la estrategia. Perseo, armado con una espada y un escudo que reflejaba la luz de la Medusa, simboliza la capacidad de enfrentarnos a nuestros miedos de manera inteligente. No se trata solo de enfrentarse a la adversidad, sino de hacerlo de manera astuta, utilizando nuestros recursos y habilidades a nuestro favor. Este mito destaca la importancia de la preparación, la estrategia y la resiliencia mental al enfrentar lo inesperado. A veces, la verdadera fortaleza no reside en la pura fuerza física, sino en nuestra habilidad para pensar claramente y actuar con sabiduría. A través de los mitos, los dioses y los héroes, los griegos nos dejaron una serie de lecciones que, al ser comprendidas y aplicadas, tienen el poder de transformar nuestras vidas. Es fácil ver estos relatos como simples historias del pasado, pero cuando nos adentramos en su significado profundo, nos damos cuenta de que son guías para navegar por los desafíos de la vida humana. Nos enseñan sobre el poder de la mente, la importancia de la moderación, el sacrificio por el bien común y el coraje para enfrentar lo desconocido. Para adoptar la mentalidad de un dios, debemos entender que la verdadera grandeza no radica en tener poder sobre los demás, sino en tener control sobre nosotros mismos. Los dioses de la mitología griega no solo representan fuerzas superiores, sino que son modelos de virtudes que, si las comprendemos y las aplicamos, pueden ayudarnos a vivir con propósito, resiliencia y sabiduría. La mitología griega nos da muchas lecciones sobre la importancia de la autocomprensión y el autocontrol, pero también nos enseña el valor de la visión y la claridad mental. Un ejemplo de esto se encuentra en la figura de Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia. Atenea no solo representa la inteligencia, sino la habilidad para aplicar esa inteligencia de manera práctica en el mundo real. Mientras que muchos pueden ser sabios, pocos son los que tienen la visión necesaria para llevar ese conocimiento a la acción efectiva. Lo que podemos aprender de Atenea es la importancia de la claridad mental al tomar decisiones. En un mundo lleno de distracciones y caos, la capacidad de concentrarnos y ver con claridad nos permite navegar mejor las situaciones. La verdadera sabiduría no solo reside en saber, sino en aplicar lo aprendido de manera que nos beneficie y nos acerque a nuestras metas. Tener una visión clara, enfocada en los objetivos a largo plazo, es una de las mayores ventajas que podemos cultivar en nuestra vida diaria. Atenea también se caracteriza por ser una diosa que simboliza la justicia y el orden. En la vida moderna, esta lección puede traducirse en la importancia de tener principios claros y actuar conforme a ellos, incluso cuando las circunstancias no son fáciles. La justicia, en este sentido, no es solo una cuestión legal, sino un principio ético que nos guía en nuestras decisiones cotidianas, asegurando que actuemos de manera coherente con nuestros valores. El autocontrol y la sabiduría para aplicar ese autocontrol en situaciones difíciles es una forma de adoptar la mentalidad de un dios. Pero los dioses griegos no solo están relacionados con el intelecto y la sabiduría. También nos enseñan sobre la fuerza y la resiliencia emocional. La historia de Heracles es una de las más representativas en este sentido. Heracles, conocido por sus 12 trabajos, simboliza el poder de la resistencia ante la adversidad. Cada uno de sus trabajos, una tarea aparentemente imposible, representa un desafío que va más allá de las capacidades humanas normales. Sin embargo,
Heracles demuestra que, incluso cuando la situación parece insuperable, la voluntad y la perseverancia pueden llevarnos a la victoria. Heracles es un recordatorio de que los obstáculos, aunque grandes y desalentadores, son una oportunidad para crecer. Cada desafío que enfrentamos puede ser una oportunidad para probar nuestra resistencia emocional, para fortalecer nuestra capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Esta mentalidad, que se encuentra en el núcleo de la figura de Heracles, es una clave esencial para adoptar la mentalidad de un dios. La idea de que no importa lo grande que sea la lucha, siempre hay una manera de prevalecer si estamos dispuestos a mantenernos firmes. Sin embargo, la mitología griega no es solo un catálogo de enseñanzas sobre la sabiduría, la resiliencia y el autocontrol. También nos ofrece lecciones valiosas sobre el equilibrio. El mito de Apolo y Dionisio es un claro ejemplo de cómo la vida, para ser vivida en su máxima expresión, debe equilibrar la racionalidad con la pasión, el orden con el caos. Apolo, dios de la luz, la razón y las artes, representa la lógica, el control y la claridad mental. Mientras tanto, Dionisio, dios del vino, el caos y la emoción, simboliza la liberación de las restricciones y la expresión sin inhibiciones. Estos dos dioses parecen estar en extremos opuestos, pero ambos son necesarios para una vida plena. Apolo nos enseña la importancia de tener dirección y propósito, de trabajar con la mente clara hacia metas definidas. Pero también necesitamos a Dionisio en nuestras vidas, quien nos recuerda que la vida no debe ser solo control y planificación, sino también disfrute, emoción y espontaneidad. El verdadero equilibrio reside en saber cuándo ser Apolo, firme en nuestras decisiones y planes, y cuándo ser Dionisio, liberando nuestra energía y disfrutando del viaje sin miedo. La mitología griega, en su esencia, nos invita a encontrar este equilibrio interno, combinar la claridad mental y la racionalidad con la pasión y la espontaneidad. Adoptar la mentalidad de un dios no se trata de elegir un solo camino o principio, sino de integrar diferentes cualidades que, en conjunto, nos permitan vivir una vida más completa, más plena. Es esta integración lo que define a los héroes y dioses de la mitología, seres completos, con cualidades diversas, pero que actúan de manera armoniosa. Este equilibrio también es esencial cuando se trata de nuestras relaciones con los demás. En las historias de los dioses, la interacción entre ellos refleja cómo podemos aprender a navegar las complejidades de nuestras propias relaciones. Ya sea en el amor, la amistad o la competencia, los dioses griegos nos muestran que es posible tener relaciones profundas y significativas sin caer en la obsesión o el egocentrismo. En este sentido, el mito de Afrodita, la diosa del amor, nos enseña sobre la importancia de la conexión genuina. Afrodita no solo es la diosa de la belleza y el deseo, sino también un símbolo de la armonía que puede surgir cuando nos permitimos amar y ser amados. Sin embargo, también nos recuerda que el amor no siempre es perfecto ni fácil. Como los dioses griegos, nuestros propios sentimientos, deseos y relaciones deben ser entendidos y manejados con sabiduría para evitar el sufrimiento innecesario. Afrodita, al igual que otros dioses, refleja la dualidad de la experiencia humana, la capacidad de amar y la necesidad de autocomprensión. Para adoptar la mentalidad de un dios, debemos entender y aceptar tanto nuestra capacidad para el amor como nuestras vulnerabilidades. La mentalidad divina no es la de una figura infalible y perfecta, sino una de autocomprensión, en la que podemos ver nuestras fortalezas y debilidades y decidir actuar desde un lugar de autenticidad y equilibrio. Este concepto también se aplica a la autocompasión, un tema que toca profundamente la psicología moderna. Adoptar la mentalidad de un dios implica ser capaz de ver nuestras imperfecciones y aceptarlas sin juicio. En lugar de ver las debilidades como fracasos, los dioses griegos nos enseñan a verlas como aspectos de nuestra humanidad que, cuando se comprenden y se gestionan adecuadamente, nos pueden llevar a un mayor crecimiento personal. La importancia de este autoconocimiento y aceptación es especialmente relevante en el contexto de la vida moderna, donde las expectativas de perfección son omnipresentes. Vivimos en una era en la que las redes sociales y las expectativas sociales nos empujan a mostrar solo nuestras mejores caras, ocultando nuestras luchas y desafíos. Sin embargo, la verdadera fuerza radica en la capacidad de mirar hacia adentro y comprendernos a nosotros mismos en todas nuestras dimensiones. Como los dioses, debemos aprender a aceptar nuestras complejidades, desde la fragilidad hasta el poder, para vivir con una verdadera sensación de paz interior. Otra lección esencial de los dioses griegos es la importancia de la acción. En el caso de Zeus, el rey de los dioses, la acción es un principio fundamental.
Zeus no solo observa, toma decisiones que afectan el destino de los demás. Nos enseña que, para adoptar la mentalidad de un dios, no basta con conocer o comprender, sino que es necesario actuar. La pasividad es contraria a la naturaleza divina. Al igual que Zeus, debemos tomar las riendas de nuestra vida, tomando decisiones que nos acerquen a nuestras metas y actuando con propósito. En lugar de esperar a que las circunstancias cambien por sí solas, debemos ser los arquitectos de nuestra propia vida, estableciendo los cimientos de lo que queremos lograr y luego ejecutándolo con determinación. En nuestra vida cotidiana, esta lección nos invita a ser proactivos. La pasividad, el esperar que las oportunidades lleguen a nosotros, rara vez da resultados. Para realmente tener una mentalidad de Dios, debemos ser capaces de reconocer la oportunidad en cada momento y aprovecharla. Ya sea en nuestra carrera, nuestras relaciones o nuestros proyectos personales, es importante dar el primer paso, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. La acción genera momentum y nos pone en movimiento hacia nuestro destino. A medida que exploramos más profundamente la mitología griega, nos damos cuenta de que los dioses no son solo figuras de poder, sino también de transformación. La idea de la transformación se refleja en el mito de Perseo, quien no solo enfrenta enormes desafíos, sino que se convierte en un héroe a través de su capacidad para adaptarse y aprender. La transformación, en este contexto, no es solo un cambio físico, sino una transformación interna que refleja nuestra capacidad para evolucionar y crecer. Perseo es un claro ejemplo de cómo, al enfrentar lo desconocido, podemos descubrir una nueva versión de nosotros mismos. Como humanos, todos enfrentamos desafíos que nos empujan fuera de nuestra zona de confort. La clave para evolucionar y crecer es la disposición a cambiar y adaptarnos a las circunstancias. En lugar de aferrarnos a viejas formas de ser, debemos ser flexibles y estar abiertos a la evolución. Esta es la verdadera esencia de adoptar la mentalidad de un dios, la disposición a transformarnos, a aprender y a crecer, sin importar lo difíciles que sean las circunstancias. Este principio de transformación también se aplica al concepto de resiliencia. Al igual que Perseo, la resiliencia no se trata de no caer, sino de aprender a levantarse una y otra vez. El poder de la mentalidad de un dios radica en nuestra capacidad para transformarnos a través de la adversidad, en lugar de ser derrotados por ella. La vida está llena de altibajos, pero la mentalidad divina nos invita a ver cada desafío como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y avanzar hacia nuestro destino. La resiliencia y la capacidad de transformación son fundamentales para vivir una vida plena y significativa. En un mundo que cambia rápidamente, la flexibilidad y la disposición a adaptarnos son esenciales. Los dioses griegos nos enseñan que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de evitar el sufrimiento, sino en nuestra capacidad para superarlo y crecer a partir de él. Adoptar esta mentalidad nos permite enfrentar cualquier desafío con confianza y determinación, sabiendo que, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, siempre podemos renacer más fuertes. El último aspecto crucial de la mentalidad de un dios en la mitología griega es la sabiduría. Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, nos enseña que la verdadera fuerza no solo proviene de la acción o el poder, sino también del conocimiento y la inteligencia. La sabiduría en la mitología no es simplemente la acumulación de hechos, sino una comprensión profunda de uno mismo y del mundo que nos rodea. Esta sabiduría nos permite tomar decisiones más informadas, evaluar las situaciones con perspectiva y actuar de manera estratégica, de modo que cada paso que demos esté alineado con nuestros objetivos más profundos. Atenea nos enseña que no hay poder sin propósito, y que todo lo que hacemos debe estar basado en una comprensión clara de nuestras motivaciones y de los efectos de nuestras acciones. La mentalidad de un dios no es la de un ser impulsivo que actúa sin pensar, sino la de alguien que reflexiona profundamente antes de actuar, que considera todas las variables y toma decisiones sabias y meditadas. Adoptar esta mentalidad implica cultivar una mente aguda, dispuesta a aprender continuamente y a mejorar. La sabiduría también está vinculada a la autocomprensión y la introspección. Para poder tomar decisiones sabias, debemos ser capaces de mirar dentro de nosotros mismos, reconocer nuestras propias limitaciones y fortalezas, y usar ese conocimiento para navegar por el mundo con mayor eficacia. La autoconciencia es un componente clave de la sabiduría divina, y esta es la que nos permite tomar decisiones que no solo beneficien nuestras vidas, sino que también impacten positivamente en aquellos que nos rodean. Al integrar la sabiduría en nuestras vidas, nos convertimos en seres más estratégicos, más conscientes y más efectivos.
La sabiduría nos ayuda a vivir con un propósito claro y a evitar las trampas del pensamiento reactivo o impulsivo. Nos permite caminar por la vida con una visión amplia, anticipando las consecuencias de nuestras acciones y tomando decisiones que nos acerquen a nuestras metas. Esto es lo que nos acerca a la mentalidad de un Dios, una existencia guiada por la reflexión, la comprensión profunda y la acción sabia. Al final, adoptar la mentalidad de un Dios no significa buscar el poder absoluto o la perfección. Más bien, significa aprender a ser conscientes de nuestro propio potencial, de nuestra capacidad para transformar nuestras vidas y las vidas de los demás, y de la importancia de vivir con sabiduría y propósito. A través de los ejemplos de los dioses griegos, aprendemos que la verdadera fuerza radica en la comprensión de uno mismo, la capacidad de adaptarse y crecer, y la sabiduría que guía nuestras decisiones. Es hora de tomar el control de nuestra propia vida, de abrazar nuestra humanidad en su totalidad y de vivir con la mentalidad de un Dios, con poder, pero también con humildad, con acción, pero también con reflexión. Al adoptar estos principios, no solo nos acercamos a la grandeza, sino que también aprendemos a vivir de una manera más plena y significativa, más alineada con nuestro verdadero propósito. Si este viaje por la mitología griega y sus enseñanzas sobre la mentalidad de un dios te ha resonado, no olvides suscribirte a nuestro canal para continuar explorando más conceptos profundos de filosofía, psicología y desarrollo personal. Comparte este vídeo con tus amigos y deja un comentario con tu opinión sobre los temas tratados, ya que tu participación es valiosa para seguir construyendo esta comunidad. El conocimiento es poder, y juntos podemos avanzar hacia una vida más reflexiva, sabia y plena.